segundos más, mientras que vemos en la otra imagen al presidente Pedro Castillo con su esposa Lilia Paredes ya retirarse de la Catedral de Lima luego de haber escuchado la misa y Te Deum. Tiffany, te encuentras ahí con el último minuto. Tiffany Tipiani, adelante. Gracias, Lorena. Efectivamente ya está el presidente. Así es, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente de la República, Pedro Castillo, acaba de salir de la Basílica Catedral de Lima y en este momento se despidió justamente de su esposa, la primera dama, quien ella se retira hacia un lado, mientras que el jefe de Estado también va a despedirse de los batallones que justamente se encuentran en los exteriores de esta Basílica de la Catedral. Eso pues tras culminar esta misa y Te Deum en la cual presidió el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Precisamente se está haciendo el recorrido, el tradicional recorrido para saludar a cada batallón de las Fuerzas Armadas en justamente la agrupación Juan Fani de la Marina, como también Húsares de Junín del Ejército Peruano y la compañía histórica del Ejército. En estos momentos también escuchamos estos tradicionales cañonazos que se realizan por el traslado del jefe de Estado. Recordemos que en esta misa y Te Deum, que fue presidida por el arzobispo, fue muy reflexivo con respecto al panorama político y social que estamos viviendo actualmente, compañeras. Precisamente mencionó justamente la corrupción, las instituciones deficiencias y corraídas, enorme crisis política y hasta mencionó el encubrimiento e interés particular y que esta crisis, este escenario, pues, se tiene que relacionar con las actitudes cristianas. Esa fue un poco de la reflexión del cardenal, quien presidió este mensaje, y ahora estamos viendo que acaba de girar el jefe de Estado hacia Girón Junín, donde se encuentra justamente, tiene una vista privilegiada nuestra compañera Talía Rosales. Vamos con Talía, adelante. Mientras vemos Muchas gracias por el pase de adelante. estudio, así es, ya está llegando entonces a Palacio de Gobierno Marisol, el presidente de la República, justamente tras casi una hora que duró esta misa y Te Deum. Saluda entonces brevemente a las cámaras, muy cerca de estas compañías que lo han estado rodeando, justamente la compañía Fani, que es de la Marina de Guerra del Perú, la compañía Mariano Santos de la Policía Nacional del Perú y la unidad histórica del Ejército del Perú, Húsares de Junín, con los honores respectivos. Entonces, en este momento, listo el presidente de la República, Pedro Castillo, para hacer su ingreso a Palacio de Gobierno. Lo que viene, de acuerdo a la programación, es que a las 11 de la mañana se iniciaría la sesión solemne en el Congreso de la República para el esperado mensaje a la nación. Ingresa el presidente a Palacio de Gobierno, compañeras. Bien, y atención porque se ha anunciado que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no va a poder asistir a las actividades oficiales de Fiestas Patrias por presentar síntomas de COVID-19. A través del Twitter, el Ministerio Público ha anunciado que Patricia Benavides se encuentra en aislamiento y se realizará una prueba de descarte para COVID-19. Eli Utronich se encuentra en el patio del Palacio de Gobierno, el patio de honor. Adelante, Eli, te escuchamos. Así es, el presidente ya está ingresando a Palacio de Gobierno. Su esposa Lilia Paredes se adelantó y lo está esperando en la puerta de la casa del presidente. Él está ahí saludando, por supuesto, a toda la escolta presidencial. Se han visto ingresar bastante calmados, siguiendo todos los actos protocolares, y como ya lo adelantaba mi compañera Talía Rosales, a las 11 de la mañana está previsto que acuda al Congreso de la República para brindar su mensaje a la nación. Lo cierto es que antes una comitiva del Parlamento tiene que hacerle llegar una invitación al presidente de la República para que él posteriormente pueda llegar al Congreso. También
también indicar que el Consejo de Ministros ya aprobó el mensaje a la nación que, según los primeros trascendidos, habría el anuncio de un bono para la población que está sufriendo sobre todo el tema de la crisis económica debido a la inflación y al aumento de los precios de los productos de la canasta básica, además de 5 propuestas, 5 proyectos de ley que presentaría ante el Congreso en un discurso que estaría marcado por el consenso que quiere él acordar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Marisol, Mávila. Gracias, Eli, por la información. El presidente ha ingresado entonces a Palacio de Gobierno y, como dices tú, estaremos muy expectantes sobre los anuncios. Hay mucha seguridad en torno a la Plaza de Armas el día de hoy, una seguridad un poco más de lo habitual. Y mucha expectativa de todo el país por lo que va a decir el presidente de la República en unos minutos más en su mensaje a la nación, su segundo mensaje a la nación, ¿no es cierto? Después de un año, Mávila, en que hemos visto a un presidente que ha tenido crisis tras crisis, ¿no es cierto? Es decir, como lo comentábamos más temprano, sí, ninguna política importante en beneficio de los peruanos se ha podido lograr en este año de gobierno, con ministros cuestionados, con primeros ministros cuestionados, con muchos cambios en los sectores más importantes, ¿no es cierto?, Un deterioro de los servicios públicos, sí, Marisol, que no podemos obviar, un deterioro, no veíamos hace mucho tiempo en el Perú un problema, por ejemplo, para tramitar un documento. Eso lo hemos visto y los retos eran mayúsculos para un gobierno como este, teniendo en cuenta la crisis todavía que se vive a consecuencia de la pandemia, la crisis económica provocada por la inflación global, el estallido de una guerra. Era mucho la valla, muy alta la valla para un gobierno que realmente ha demostrado casi o nada de eficiencia en la administración del Estado. Como dices tú, un desgaste permanente, y hoy solo nos queda esperar a estos anuncios y tratar en la medida de lo posible de poder continuar adelante. Increíble la resiliencia de nuestro país también, hay que decirlo, para poder, a pesar de esto, seguir marchando. Aquí estamos. Y una irresponsabilidad absoluta del presidente de la República, ¿no es cierto? Porque si era una persona que no estaba capacitada para gobernar, pues debió de rodearse de técnicos, ¿no?, de personas con más experiencia que lo ayuden en esa tarea. Pero el presidente prefirió pues darle su cuota partidaria, ¿no es cierto?, a las personas del partido, dejó entrar a Vladimir Cerrón también, con su cuota también para los ministros, y esa fue su prioridad, ¿no es cierto?, más que gente capacitada que lo ayudara de alguna manera a gobernar. La prioridad ha sido la supervivencia permanente. Era un día y ver cómo sigo sobreviviendo en el cargo, cómo soluciono problemas. El cambio de ministros, la verdad, ha sido increíble, la rotación. Y es imposible desarrollar cualquier tipo de administración cuando tienes un cambio de esa velocidad. Donde nunca hubo rotación fue en el MTC, ¿no es cierto?, que mantuvo a Juan Silva. 4 veces fue ratificado el ministro Juan Silva, uno de los ministros más cuestionados, y que esperamos en los próximos días finalmente pues entregue a la justicia, ¿no es como anunció ya su abogado. Estamos viendo a los parlamentarios llegar mientras tanto en este 28 de julio que comentábamos Marisol y yo antes de iniciar la transmisión. Caramba, quisiéramos poder estar celebrando, pero lo que nos queda es resistir y es invitarlos a ustedes también a pelear por ese país que nos merecemos, pero no es un 28 de julio como el que hemos celebrado otros años. Emilio Díaz se encuentra ahora con más información en el Jirón Junín con la avenida Abancay. Emilio, muy buenos días, feliz 28, igual para ti, y te escuchamos muy atentos. Está prendido. Justo en este momento ingresa a Plaza Bolívar la presidenta del Congreso, Lady Camones, para participar de la sesión solemne acá en el Palacio Legislativo. Llegó acompañada de su tradicional escolta y bueno, este es el panorama que se vive acá en los exteriores de la Plaza Bolívar, compañeras, donde vemos un gran contingente policial en la zona.
Se había citado para las 9:30 de la mañana el día de hoy, ¿no es cierto? A los congresistas, y la presidenta del Congreso llega al hemiciclo casi media hora después de la hora. Y fue justo ella la que manifestó que se iban a respetar los horarios y está llegando exactamente con unos 25 minutos de retraso. Entonces hay que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Hay que dar el ejemplo. Sobre todo la presidenta del Congreso. Si se trata, además que se estrena en el cargo. Tenemos imágenes también, ahí ustedes están viendo al congresista Cavero, me parece que es el que está también caminando, ya llegando, acercándose a Palacio Legislativo. En este momento por Girón Junín ingresa también el gabinete ministerial del presidente José Pedro Castillo Terrones, a la cabeza la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, compañeros. Va entrando ahí el gabinete ministerial para lo que será esta sesión solemne en el Palacio Legislativo, compañeras. También hay algunos parlamentarios andinos, congresistas de la República, lo vemos a Guido Bellido, entre otras personalidades políticas de nuestro país. Vemos entonces ahí llegar de blanco a la vicepresidenta, a Dina Boluarte, al gabinete también en pleno. ¿Habrá cambios en el gabinete, Mávila? Se especuló mucho, Marisol, en los últimos días y en las últimas horas. Es más, se habló de un desgaste del gabinete Torres y que ese sería uno de los anuncios, que el presidente cambiaría el gabinete de cara a su presentación el día de hoy ante el Congreso. Eso no ha ocurrido, es el mismo gabinete el que lleva Pedro Castillo el día de hoy al Congreso. Es el mismo gabinete y por lo menos no hay ningún anuncio que pueda ir en ese sentido de que próximamente habrá cambios.